Hermanos, muy buenos días. Parece que hubo un desperfecto cuando usé la cámara del laptop, pero voy a usar mi teléfono celular. Yo creo que aquí no va a haber ningún problema. Bueno, empecemos. Hoy es julio 2 del 2023. Tengo 8 de la mañana, 9 minutos aquí en el sur de California, Día del Señor. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno al estudio que nos toca hoy en Hechos capítulo 27. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Que tu gracia y tu amor nos acompañe durante la exposición de tu palabra. Que podamos, Señor, aprender mucho en este día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia. Prácticamente empezamos en el libro de ah, Hechos capítulo 27. Ya estamos terminando. El libro de los Hechos. Hechos 27. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Hechos capítulo 27. Voy a leer el primer versículo. Dice, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Bueno, ahí vamos a quedar porque quiero analizar esta parte porque es la introducción de lo que viene todo el capítulo 27 y el último capítulo 28. Vamos a un poco de contexto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Según Hechos, según lo que narra Lucas, en el capítulo anterior, contexto, capítulo anterior, versículo 26, mire, vaya conmigo a la última parte, dice, el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Fíjese de quiénes están hablando. Está hablando del rey Herodes Agripa, número 2, el gobernador, ¿no? Festo, Berenice, su esposa, y toda la comitiva del imperio romano. Versículo 30. Este está en Hechos 26:30. O sea, ellos escucharon el testimonio de Pablo, porque Pablo estaba siendo acusado por los judíos de que él estaba incitando a violar la ley de Dios, la destrucción del templo, y al mismo tiempo cambiar las costumbres y también sedición contra el gobierno, contra el imperio romano. Son cargos muy graves, sinceramente. Son cargos muy graves que, de acuerdo a ley, merecían la pena de muerte. No tanto lo que decían los judíos, porque a los romanos no les importaba las leyes de ellos, mientras no había problema. Pero el asunto estaba en que Pablo se pone como ciudadano romano. Y si es ciudadano romano, tiene más derechos que los judíos, obviamente. Entonces, cuando escucha el testimonio, el rey Herodes Agripa de Pablo, él parece que se sintió impresionado, ¿no? Y prácticamente el mensaje ah, aparentemente parece que hizo un efecto en él. El mensaje de Pablo, no tenemos la voz de Pablo, pero parece que la voz y el mensaje posiblemente fue un mensaje un poco más largo. Persuadió de la fe de Pablo, de los cristianos, ¿qué es lo que creen ellos? ¿Entiende? Pablo viajó toda Asia predicando el Evangelio, presentando a Jesucristo como el Mesías, la esperanza de Israel, en donde llamaba a la gente que se arrepienta de sus pecados, se conviertan a Jesucristo y que hagan buenas obras. Eso es el mensaje simple del Evangelio, súper simple. La gente no tenía que leer artículos de teología y tanta cosa que hoy en día no ayuda para nada. Es la verdad. El mensaje de ese tiempo era simple.
Escuche bien, del evangelio primitivo de ese tiempo. El mensaje de Pablo era simple. Arrepiéntanse, conviértanse a Jesucristo y hagan buenas obras. Claro, Jesucristo, ¿por qué? Porque el mensaje de él también decía, Jesús murió y resucitó, y Dios le hizo Señor. Así, así era el mensaje. No era un mensaje rebuscado que tenía que leerse antes de creer, no. No, número uno, no había libros. No había libros. ¿Ok? O sea, si iba a la gente, a la casa de una gente, decía, ven, enséñame tu Biblia, no lo tenía. Estaba en el templo. Por eso que ellos iban al templo, los judíos. Los gentiles no tenían nada que ver. Ahora, si ellos aceptaban la fe hebraica, tenían que ir al templo. No había, como hoy en día usted tiene un libro, no sé cuántos libros de la Biblia, mucha gente tiene varios libros. Yo tengo varias versiones de la Biblia en inglés, en español y diferentes versiones. En ese tiempo no había eso. La gente no tenía Biblias en su casa. Iban al templo a escuchar del rabino, de los doctores de la ley. ¿Me entiende? Entonces, Pablo cuando viaja, no viaja con libros en la mano. Bueno, aunque él menciona una parte de pergaminos, pero él, cuando leemos la conversión de Pablo, Jesús le dice, ve porque te voy a llevar a príncipes, ¿no? Para que dé testimonio de mí y sepas lo que es sufrir de mí. Ahora, interesante porque antes de eso, minutos antes, Pablo era perseguidor de los creyentes, estaba yendo a Damasco. Su misión era atrapar a cristianos, encarcelarlos, llevarlos para que los juzguen y hasta la muerte. O sea, él odiaba. Pablo tenía una obsesión, diríamos, fuera de lo normal e irracional contra los cristianos. En ese tiempo no había cristianismo como lo hay ahora, cantidad, sectas, denominaciones. Hoy día del Señor, por eso puse en mi página, Jesús manda, ordena un mandamiento. Mandamiento significa obedecer, sin cuestionar. Ama a tu prójimo como yo les he amado. Principalmente a los que invocan hoy el nombre del Señor, católicos romanos, sea donde sea, tienen que amar. Ortodoxos tienen que amar, porque invocan al Señor. O sea, no hay que, bueno, tú eres católico, yo soy ortodoxo. No, Jesús dice, ¿invocan a mi nombre? Sí, Señor, todos nosotros, ámense. Y todas las sectas habidas y por haber de los evangélicos en Estados Unidos. Todas las sectas. No existe, bueno, mi secta es la única verdadera, los demás son falsas. No existe eso. Todas las denominaciones protestantes, que ya prácticamente han caído de su origen, ahora abrazan otras, y no son iglesias más en Estados Unidos. Pero todo el que invoca el nombre del Señor hoy debe amar porque es el mandato de Jesús. No hay otra cosa. Y dice, porque en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. O sea, no es que ellos van a saber que soy discípulo de Dios diciéndole, amigo, vecino, ¿cómo está? Buenos días, yo voy a la iglesia aquí a la esquina, yo soy discípulo de Dios. Eso no tiene valor. Lo que tiene valor es que ellos vean que yo amo a mi prójimo. Porque es la única forma visible de que ellos van a saber que soy cristiano. Pero, disculpe, pero yo me leí todo la teología sistemática de Berkov y eso. Dije, primeramente, la gente no entiende eso. Eso solamente en ciertos círculos. Segundo, eso no es evidencia de amar. Seremos juzgados por la capacidad como amemos a nuestro prójimo. Se acabó. Así. Así de simple. Por eso, divisiones dentro del cristianismo es una tontera. Pelear es la peor, no solamente pérdida de tiempo, sino que no ayuda para nada. Esa es la verdad. Hay tantas cosas que hacer, el tiempo es tan corto, como para emplear el tiempo en pelearse por cosas que no son relevantes comparado al mandato de Jesús que dice, yo quiero una cosa que todos vean, que se amen unos a otros. Nada más. No que hagan campaña de sanidades, no que vayan de casa en casa. Quiero que la gente vea que ustedes, cristianos que invocan mi nombre, se amen unos a otros. Eso es lo que yo quiero. Eso es un mandato de Jesús. Él no dice, yo les sugiero.
¿Por qué? Porque esto es justamente lo que el libro de los Hechos transpira cuando nace el cristianismo. Cuando dice cuando nace el cristianismo no nace, obviamente, con el papado, los obispos de Roma, menos con los reformadores, 1500 años después, y peor todavía con las sectas protestantes evangélicas de Estados Unidos. Nada que ver, nada que ver. Eso va aquí en el libro de los Hechos. Y Pablo fue el único que viajó a todas esas partes. ¿A quién le están llevando preso a Roma para ser juzgado? A Pablo. Pablo pidió, porque los judíos querían matarlo. ¿Pero por qué tanto odio a un hombre? Porque estaba hablando, predicando, de que un hombre que murió es el Hijo de Dios. Y obviamente los judíos hasta ahora rechazan que Jesús, uno, fue el Hijo de Dios y dos, que resucitó. Eso es un cuento de hadas, es una mitología que nace de la superstición de los discípulos de Jesús, que en la mayoría eran analfabetos ignorantes, que no tenían escuela, y que en su necesidad de creer inventaron de que Jesús resucitó, cuando en realidad no hay pruebas. Eso es lo que dicen los judíos. Y hasta ahora. Es un bastardo, porque su padre no se sabe quién es. Y María, bueno, lo que los católicos dicen Virgen María, dicen ellos, bueno, no es virgen. La pobre mujer no sabe, nunca quiso decir quién fue el primer padre. Nuestro hermano dice no fue sionista. Bueno, no había sionismo en ese momento. Sionismo viene después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Persigan a Pablo, los apóstoles, el resto de los apóstoles no hay. Si ustedes leen el libro de los Hechos, pueden hacerlo hoy, el Señor, no existe un texto donde diga y los discípulos estaban con Pablo siguiéndole a todo lugar. No hay. No mencionan a Pedro, no mencionan a Juan, no mencionan a Santiago, los tres pilares de la iglesia en Jerusalén. Ellos no están con Pablo. Es como que hay una disociación. Es como que dijeron, bueno, Pablo haga su cosa, nosotros aquí. El único que le sigue es Lucas. Como por ejemplo, aquí dice esta parte, el versículo ah, Hechos 27, versículo 1, dice, cuando se decidió que deberíamos. El verbo está en primera persona plural. Deberíamos. El que escribe se incluye. La Reina Valera dice, cuando se decidió que habíamos. ¿Se dan cuenta el verbo? El verbo está en el aoristo. ¿Qué significa aoristo? Significa que a ellos se decidieron, a alguien decidió, Herodes Agripa, Festo y los oficiales en el pasado ya habían decidido, a eso se refiere una decisión en el pasado única, que nosotros ya habíamos, ¿no? Ya habíamos. O sea, el que está escribiendo se incluye, pero no dice de los otros apóstoles. O sea, no dice, y estuvo Pedro con nosotros, con Pablo orando cada día, estuvo Santiago ayudándole, estuvo Juan, nada que ver. Solamente Pablo. Piensa en eso y comienza a analizar por qué los discípulos no estaban. Muchos dicen, bueno, es que estaban en Jerusalén. No, eso no es la razón. Porque en ese momento, en ese tiempo, como vemos, no importaba la distancia, la gente viajaba. Y la gente viajaba no en carro, porque no había tren tampoco, no había moto. Habían dos medios, el burrito y caminando. Claro, muchos no tenían un burrito o un caballo. ¿Y cómo caminaban, digamos, 10 kilómetros? Oiga, caminaban, pues, como dice la definición, caminar con los pies. Caminaban, caminaban y caminaban. Kilómetros de distancia. Claro, con la distancia era muy larga, como vamos a ver aquí, tenían que ir a través del mar, navegando. Y no era una navegación en un barco, digamos así, como hoy en día cruceros, ¿no? Usted quiere ir, no sé, a un lugar o un crucero por 5 días. Tiene todas las comodidades adentro, hasta piscina tiene. No, en ese tiempo no era así. O sea, a Pablo no le dijeron, Pablo, aquí está este buque o esta nave, aquí vas a dormir, cualquier cosa nos ayuda. Absolutamente para nada.
Ellos llegaban ahí al lugar, decían, ¿quién va a Roma? Ellos, entra aquí. Y eran la mayoría barcos, naves de equipaje, de comercio. O sea, solamente comercio. ¿Puedo entrar yo? Sí, duerma ahí en esa esquina entre esas bolsas de arroz o de lo que sea. ¿Cuánto va a durar el viaje? Depende, puede durar 5 días. Aquí usted va a estar. Así, sentado, en plena, diríamos, aire libre. No que tenía una cama especial, no, ahí así viajaban. Entonces se da cuenta que en ese tiempo viajar no era como hoy en día. En ese tiempo viajar, es más, Pablo, siendo apóstol, a nadie le importaba que sea apóstol. Ya estamos viendo, uno, nadie lo creía que era apóstol. Los judíos lo odiaban a muerte. Los romanos lo protegían, pero de una protección no como un emperador, simplemente para que no lo maten, que vaya a Roma. Nada más. El resto ahí vas a ver cómo va a viajar. No nos importa. Golpeado, tenía huesos rotos, ciego, tenía enfermedades internas, ¿no? El tipo era, si está viviendo hoy día, estuviera en emergencia hasta que se sane. Pero en ese tiempo no había eso. Entonces dice, cuando se decidió, versículo 1, que deberíamos, Lucas ahí, ahora, ¿quién más? Por el momento es Lucas, porque él es el que escribe, embarcáramos para Italia. Entonces, ¿por qué? Ahora, la Italia de ese entonces es la misma Italia de ahora. Si usted hace Google, la geografía va a ver Italia como en forma de una bota. Esa es Italia, no ha cambiado, no ha cambiado. Se está hablando de la misma región que conocemos hoy, Italia. Dice, fueron entregados Pablo y algunos otros presos, habían otros presos aparte de Pablo, eh, que tenían que ir a Roma también. Claro, las situaciones eran diferentes, pero fue con ellos, Pablo junto con los otros presos. O sea, no es que, se dan cuenta, hoy en día diría, pero ¿cómo vas a viajar con los presos? Tú eres un siervo del Señor. No, no, ¿cómo te vas a mezclar con esa gente criminal? No había esa distinción. ¿A dónde va Pablo? A Roma, póngalo junto con los criminales, todos, así como en un paquete mezclado todos. Se les entregó a un centurión, ¿no? Centurión oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados de la compañía Augusta. Era una compañía muy especial que estaba a cargo de cuidar al emperador romano. Entonces, eh, ese centurión estaba a cargo de esta compañía, se llamaba Augusta, de Augusto César, el emperador romano. No era cualquier compañía, era una compañía, digamos, de soldados altamente entrenados para la guerra, para matar. Cualquiera no podía ser soldado romano, ¿ok? O sea, pertenecer a este regimiento romano llamado la Augusta, ¿no? Tenía que ser personas físicamente aptas y con el sangre fría, porque cuando hay que matar, sea quien sea, sea quien sea. Entonces tenían que ir gente preparada para eso, porque en ese tiempo, el primer siglo, solamente el fuerte sobrevivía, es cierto. Los de corazón blando ya estaban prácticamente derrotados. Uno tenía que ser fuerte, o era tu vida o era la vida de la otra. Así era el primer siglo, ¿ok? Así era. O te defendías hasta, si es posible, la muerte, o ahí acababa, porque así era. Eran momentos muy terribles. A veces veo gente que dice, oh, me hubiera gustado vivir, digamos, en la Edad Media o en el primer siglo. Hoy no saben lo que están diciendo. Porque vivir en el primer siglo no había de que voy a llamar a la policía, mira que aquí hay derechos. No había. Eras tú y te defendías como podías, o te mataban o matabas. Nada más. Así. Así de simple. ¿Ve? Entonces, ¿qué? Dice, llamado Julio. Aquí está el nombre de esta persona, ¿no? Muy interesante porque cuando estamos hablando de esta persona, Julio, dice que era, aquí está, llamado Julio, de la compañía Augusta. Entonces, la Reina Valera dice Julio de la compañía Augusta. La Biblia de las Américas dice a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. El orden de las palabras, pero se entiende lo mismo. Dice el griego, el verbo que dice entregar, ¿no? Es justamente, tiene la idea de transferir.
O sea, les entregan a ellos para que los manden a Roma. Porque, bueno, recuerden que Pablo apeló al emperador porque vio que eran pusilánimes y no tenían decisión, Festo, ¿no? Y él dijo, no, mejor quiero ir a Roma. No confiaba en los oficiales romanos, Pablo. Y en cierto sentido tiene razón. ¿Por qué? Porque los oficiales romanos tenían que estar bien con Roma. Y para estar bien con Roma, uno tenía que evitar problemas en la provincia. Si el emperador romano escuchaba que había problemas en las provincias, él decía una de dos cosas. Uno, el gobernador no está haciendo su trabajo y si es así hay que sacarlo. O dos, tiene que haber una revuelta que necesito enviar mi ejército, como sucedió en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Y el emperador no le enojaba eso, saber que sus gobernantes en las regiones de Roma no estaban haciendo su trabajo. Entonces, Festo decía, bueno, si se van a quejar de mí, porque solté a un hombre, a uno, el emperador va a pensar que yo no estoy haciendo mi trabajo. Entonces, yo no quiero eso, dice. Fíjese, yo quiero quedar bien con él. O sea, a mí me importa mi trabajo, mi posición. Y no voy a arriesgar mi posición por un simple hombre aquí, que ni lo conozco, ni me importa. Y los judíos aquí. No, yo no voy a hacerme el problema. Vamos a esperar, vamos a esperar. Entonces, cuando Pablo vio eso, dijo, este no es un buen gobernante, porque se está dejando llevar por lo que le dicen los judíos. Por eso Juan en su carta, cuando escribe las cartas a las 7 iglesias, él pone y simboliza Roma como la bestia, ¿no? Y el que le manipula a los romanos oficiales, los judíos, a quienes llama la gran prostituta. Entonces, Juan dice, aquí está la gran prostituta, ¿no? El Sanedrín, que está manipulando a la bestia, a Roma, para hacer lo que ella quiere. Y en cierta medida tiene razón, empezó con Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaba con Poncio Pilatos? Pilatos vio a Jesús, este tipo no es culpable de nada, lo voy a soltar. ¿Y qué es lo que pasó? Toda la multitud de judíos comenzaron a decirle, si haces esto, no eres amigo del César. Eso, decir no es amigo del César, oiga, prácticamente es pena de muerte. Ahí mismo lo podían asesinar, ahí mismo. Un soldado romano saca la espada y lo mata. Entonces él dijo, no, yo no voy a perder mi vida por un simple judío. Para mí es inocente, pero no al punto que yo voy a perder mi vida. Así que, ¿qué quieren hacer con él? Crucificarle. Ok, está bien, se dan cuenta. Entonces, esa mentalidad del gobernador romano, en las provincias donde Roma entraba, era muy importante porque el emperador lo ponía a ellos justamente para que mantenga la paz en el imperio. O sea, un buen político, ellos tenían que ser buenos políticos. Y buen político no implica buen gobernante. Buen político significa hacer todo lo que está a su alcance para mantener la paz. Pero el problema no es tanto mantener la paz, lo cual todo el mundo quiere vivir. El problema es qué hacer, qué es todo eso. Y en todo eso es corrupción, mentiras, una falsa promesa, como en el caso de Jesús, ¿no? Entregó a un inocente para mantener la paz. Y en el caso de Festo, no quiere hacer nada para mantener la paz. Entonces la política estaba bien corrompida en ese entonces también. Claro, ellos lo hacían porque no quiero estar mal con César. Porque en ese tiempo, a diferencia de hoy, por ejemplo, hoy en día un presidente de en cualquier país no va a decir, ¿sabes qué? Vayan y maten al que está ahí. No lo puede hacer eso. O en ese tiempo sí podía hacer eso, el emperador. Es más, al emperador lo mataban también. En Roma, al emperador lo mataban, ya sea a espada o envenenado. O el emperador mandaba a matar así, al tiro, rápido. Entonces, Festo dice, bueno, estaba ahí Herodes Agripa, el rey, el tetrarca, y Herodes Agripa conocía de esto. Por eso dice, un poco más me persuades. Muchos piensan de que se estaba algo sarcástico, como decir, ¿sabes qué? No te creo pero hablaste tanto como que ya me estás convenciendo. Pero otros dicen, sí, realmente le estaba convenciendo. Pero no hay evidencia que él aceptó o creyó en Jesús. Eso sería conjetura. El hecho está en que Pablo vio que no había decisión en ello. Entonces él dice, bueno, yo apelo al César. Pero interesante porque después que Pablo hace su testimonio y defensa ante el rey Agripa dice, bueno, si este no hubiera apelado al César, le hubiera dejado libre. Fíjese.
Muchos dicen, bueno, se apresuró Pablo. Bueno, Pablo se entiende porque, mire, golpeado, perseguido, nadie le ayudaba. Y no veo en ninguna parte, sinceramente, que los apóstoles estén con él. Fíjense, no veo en ninguna parte que están, bueno, Pablo, vamos con Pablo. A ver, Santiago, Pedro, a ver, tú, ¿qué más? Mateo, Felipe, lo que sea. Vamos con el apóstol Pablo. Tenemos que mostrar nuestra ayuda. No hay nada. A Pablo, como quien dice, le dejaron, ¿sabes qué? Te vas ahí. Dios te bendiga y estás tú mismo. Nosotros aquí en Jerusalén sentaditos, pero tú allá. Lo que te pase, que Dios te ampare. Están justamente aquí. No hay ningún es más, Lucas ni siquiera dice, bueno, Pedro le escribió una carta a Pablo diciéndole, hermano en Cristo, estamos aquí. No hay nada de eso. No hay ninguna evidencia que los apóstoles hayan apoyado a Pablo. Ahora, claro, alguien puede decir, bueno, el hecho que no escriban o hayan escrito no implica que no lo apoyaron. Correcto. Pero materialmente no existe evidencia física donde diga, oh, acá hay una carta donde Pedro le dice, en Jerusalén estamos orando por ti, hermano. No hay eso. No hay. Es muy interesante, es un detalle muy importante tener eso. Cuando Pablo escribe sus cartas, vamos a ver que Pablo siempre se dirige, él nunca usó la palabra cristiano. Lo usó Lucas porque escuchó que otros lo usaban. Pablo no lo usa. Muchos de los, el único que lo usó una vez creo que fue Pedro, pero lo usó en referencia a la persecución. ¿Por qué? Porque perseguían a cristianos. O sea, ellos llamaban cristianos. Entonces Pedro dice, bueno, pues hay que sufrir como cristianos. No que él estaba probando su uso, sino así ellos no llaman cristianos, bueno, pues estamos sufriendo como cristianos. Porque cristiano viene de creer en Cristo, o seguidor de Cristo. Ese término se usó generalmente a partir del siglo II. Y eso lo vemos en los escritos de los padres de la iglesia de los 3 primeros siglos. Ya cristiano, el término cristiano ya se acepta como parte de identificación de aquellos que sigan a Jesús. Y habían cantidad de cristianos, no había solamente uno. ¿A qué me refiero? A que habían cantidad de sectas llamadas cristianas. Eso lo vemos en la carta de Juan, su primera carta. Los gnósticos, los docetistas y otros más, ¿no? Los seguidores de Simón el Mago, y otros más que hacían su secta de creer en Cristo. Creían en Cristo, pero cada uno creía en Cristo a su manera. O sea que al terminar el primer siglo ya habían cantidad de cristianismos, ¿no? Porque uno, por ejemplo, el docetismo, a quien Pablo, Juan, inclusive Pablo también, pero Pablo no lo llama así. Juan menciona su teoría. Ellos creían en Cristo, pero un Cristo espiritual, totalmente divorciado de Jesús. Jesús era en la carne y la carne es mala, entonces por lo tanto era Jesús. Pero Cristo es espiritual porque siendo espiritual puro no podía estar en la carne, por ejemplo. Por lo tanto era un Jesús en la carne y un Cristo en el espíritu. El dualismo entre carne y espíritu. Muchos dicen, por ejemplo, también basado en eso, que Pablo fue un dualista, porque Pablo habla en su carta a los romanos, ¿no? Que la carne es mala, el espíritu es bueno. ¿Entiende? Eh, pero entonces vemos aquí, en este primer versículo de Hechos 27, que le entregan a Pablo y a los prisioneros. Ahora, Lucas estaba con Pablo, pero él no viaja como prisionero. Ahora, interesante porque más adelante vamos a ver quiénes son los otros que viajan con Pablo. Pero solamente quiero centrarme en este primer versículo. Dice al centurión llamado eh, Julio, ¿no? Ahora, vamos a ver. Hay una parte aquí, un comentarista muy interesante que habla acerca de lo que pasó. Dice así, es del comentario Benson. Dice, el apóstol habiendo apelado para que le transfieran al emperador, Festo determinó entonces enviarla a Italia por mar, siendo, dice, un pasaje más corto, miren, y menos gasto a Roma, es lo que dice aquí. O sea, al pobre Pablo le pusieron en una barca y dijeron, aquí vas a ir. ¿Me entiendes? No había cama, que el tipo tenía que acomodarse donde sea en el barco. Así que de gracias a Dios que no está viajando en ese tiempo. Entonces, y por ese propósito lo entregó a otras personas con él, quien también habían sido juzgados ir a Roma. Le entregaron a una persona, a un centurión llamado Julio,
que era de la Legión Italiana. Todos estos prisioneros, con los soldados que los guardaban, estaban dentro del barco, ¿no?, de Adramtium, ¿no?, que estaba en el puerto de Misia, y viajaron de ahí, de Cesarea, en otoño del año 62. Fíjese, viajaron en otoño del año 62. Ahora, para ese tiempo, el emperador romano ya era Nerón. Nerón, como emperador, entra del año 58 hasta el año 68, porque él comete suicidio. Él se mata, él se suicidia. 2 años después viene la intervención de, ah, perdón dicho, la destrucción de Jerusalén con su templo, que fueron por 3 años. Juan habla eso en su carta en Apocalipsis a las 7 iglesias, ¿no? Entonces, dentro de eso, ya la gente odiaba a Nerón, lo odiaba. Todos lo odiaban, romanos, hasta judíos, ¿no? Porque el tipo estaba bien loco, literalmente. Literalmente estaba trastornado, peor que Calígula, que había sido otro loco. Nerón fue peor que Calígula, para que se den cuenta. Orate, en el sentido estricto de la palabra, un hombre que tenía problemas, trastornos mentales serios. Vivía una realidad diferente a la realidad verdadera. Él creó su propia realidad. Era un tipo que tenía delirios y era esquizofrénico. ¿Ok? Él se suicida en el año 68. Es allí donde Pablo va a verle a Nerón. Nerón era conocido como la bestia, ¿no?, por muchas personas que lo conocían, porque era una persona, era el animal, lo conocían así como el animal. Nerón, el animal, la bestia. Por eso que Juan toma esa palabra y dice, y la bestia, en referencia a Nerón. O sea, no era invento, así lo conocían. Hay testimonio en donde cuando la gente iba a Roma le decían, vas a ir a ver a la bestia. Obviamente se referían a Nerón. O sea, Nerón era conocido como la bestia. Juan simplemente utiliza eso y llama a la bestia. Y de ahí entonces se aplica, parece que se aplica a todo emperador romano y al mismo imperio romano, porque era un imperio sanguinario, ¿no? Entonces, cuando Pablo va a Roma, va a verle a Nerón. Que lo vio a no a Nerón, ese es un motivo de todavía de conjetura. Uno dice que sí fue a verlo, que lo vio, estuvo frente a Nerón y se defendió. Otros dicen que no pudo hacerlo, porque sí, llegando a Roma, él no fue directo a Roma, estuvo encarcelado. Y durante ese encarcelamiento es donde viene su martirio, donde lo decapitan, porque un ciudadano romano no podía ser crucificado. La pena capital para un ciudadano romano era eh, el, la decapitación, cortarle la cabeza, pero no crucificar. Eso era para los que no eran romanos. Entonces dicen, bueno, obviamente, si fue decapitado, no tuvo la oportunidad de presentarse físicamente, presencial, ante el emperador romano. Además, para ese entonces ya Nerón estaba súper loco y había perdido los sentidos. Por eso él se suicidó. Aunque estaba mal de la cabeza, era consciente todavía. Entonces él dice, antes que me maten, se mató. Y él se mató porque él crea su propia historia. Él se hace ver como mártir y dice al final, ahora el mundo entero ha perdido uno de los mejores emperadores del mundo. Soy yo, y se mató. Entonces, se dan cuenta, el tipo tenía alucinaciones, ¿no?, y delirios de grandeza. Así que así fue su muerte. Entonces después, ya 2 años después, Vespasiano envía a su hijo, que es Tito, y lo y destruye Jerusalén. Ese es otro asunto muy interesante. Entonces, vemos que Pablo no ve a Nerón, posiblemente, probablemente no lo miró, y dos, tampoco la destrucción de Jerusalén. Y él habló de eso, cuando habla del hombre de pecado, porque el hombre de pecado que entra viene a ser Tito. Él es el hombre de pecado, que viola la ley de Dios. Todo lo que hizo Tito está registrado, ¿no? Y en pocos versículos Pablo está diciendo lo que va a pasar con el hombre de pecado. Él no llegó a ver eso, pero sucedió 2 años después. Dicen que posiblemente él murió en el año 68, 67.
Recuerde que no hay fechas en esos tiempos como ahora específicamente, pero Pablo llegó, como dice aquí el comentario, en el año 62. Posiblemente estuvo ahí unos, tal vez, 5 o 6 años en prisión. Entonces, él continuó. Los judíos, por ejemplo, le siguieron a Pablo para matarlo. Lo siguieron desde Asia a Cesarea y de ahí a otros lugares, ¿no? Y aquí dice, cuando fue su destino ya decidido por Festo, que tenía que ir a Roma, ¿no? A Roma, que está en Italia. Dice aquí el escritor, y especialmente vemos aquí, dos de sus amigos fueron con él. Uno, Lucas, que él se incluye, dice, con Pablo. Él también viaja con Pablo. Y el otro, que viene a ser Aristarco de Tesalonia. Eh, Pablo tenía mucha gente que lo quería entre cristianos. Lo amaba, lo ayudaba. Entonces, uno de ellos era Aristarco. Era un personaje tal vez no tan prominente, pero Aristarco era fiel a Pablo, entendió su ministerio, lo amaba. Eran gente muy humilde, ¿no? Pero creían en Jesucristo. Ese tipo de personas eran los cristianos de ese tiempo. Gente muy humilde. Había gente que tenía tal vez eh, riqueza, que creyeron en Jesús, pero no eran muchos. La gran mayoría era gente de campo, gente normal, pescadores, por ejemplo, que la industria de la pesca era ahí mucho. Pescadores, agricultores, porque era la agricultura, la pesca y también objetos de cerámica. Los que trabajaban en barro, haciendo cerámicas, vasijas, tazas, platos, adornos, todo de cerámica. Eso era otro negocio, una industria muy en ese tiempo, porque eso se mandaba, se importaba a muchos lugares. Había un gran comercio de cerámica. Por eso que los investigadores, los arqueólogos, cuando van a Jerusalén, toda esa área, van a encontrar siempre vasijas. ¿Ha visto eso? Sí, encuentran vasijas donde comían, donde tomaban, eh, vasijas de adorno, estatuas. Era un negocio donde había mucha gente, especialmente en Asia, se dedicaban a eso. Recuerden Éfeso, cuando Pablo estaba ahí, Pablo no estaba en contra del comercio, sino que él diseñó, mira, la diosa eh, Astarte, ¿no? Que estaban ellos que adquiere diferente nombre, o Istar también. Estaban haciendo sus estatuas y los vendían, y eso daba cantidad de ingreso. Oye, imagínense, usted se pone a hacer estatuas de la diosa que está ahí, ¿no? Diana, que es Artemisa, o es Astarte, igual, diferente nombre, pero la misma diosa. Oiga, la gente viene porque era su partición, ellos creían eso. Y usted se hacía de dinero con las estatuas chiquititas, ¿no? Entonces, por eso cuando Pablo va y habla, dijeron, oiga, nos está malogrando el negocio, sáquenlo de aquí, no lo necesitamos. Claro, si dicen, este negocio es malo, que esto no es verdad, ¿qué vas a hacer tú? Pues lo sacan o lo sacamos, porque esto es mi comida, yo vivo de esto, de vender estatuas. De aquí como, de aquí voy a Roma, de aquí tengo esto, y este me quita el negocio. No, no, no. Mi negocio es mi negocio. Sáquenlo. Y lo odiaban a Pablo. Exactamente, sí, así fue. Entonces vemos este primer versículo, lo que nos espera más adelante, porque más adelante, ya el versículo 2 es cuando ya se embarcan, ¿no? Y vienen para la parte de Roma. Entonces, es un capítulo largo, es narración. Lucas está narrando de primera mano porque está allí, está mirando, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar la semana que viene, porque dice el versículo 2, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañado por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. ¿Se dan cuenta? Aristarco, ayudante, junto con Lucas,
Lucas, Aristarco y Pablo, nadie más. No están los discípulos, ni siquiera uno que Pedro diga, ¿sabes qué? Vamos a enviar a Juan. Juan, a ver tú, Santiago, vete con Pablo que se va a Roma. Él necesita, él es apóstol, tú también. No hay nadie. Muchos dicen, bueno, ya habrán muerto. Bueno, es el año 62. Se dice que Pedro fue también crucificado, pero cabeza abajo, en Roma. ¿Quién sabe? No se sabe. Son conjeturas. Cuando la gente pone, mira, aquí murieron los apóstoles, son conjeturas, porque no hay documentos así. No se sabe, no como ahora, por ejemplo, esto que estoy grabado de aquí a 1000 años, alguien entra, voy a entrar a ese YouTube antiguo de 2023 y aparezco yo. Mira, aquí hay alguien que está hablando. Evidencia material. En ese tiempo no. Lo que se sabe es leyendas. ¿Me entiende? Si es verdad o no, puede ser verdad, pero no hay algo conclusivo. No, usted no puede decir, bueno, esto es verdad basado en quién. No sé, pero así lo dice. Eso no existe. Entonces se sabe mucha leyenda. Pablo posiblemente murió decapitado. Y si habló con Nerón, supongamos, no hay evidencia que habló con Nerón tampoco. Es más, esto es lo que yo creo. Si hubiera hablado con Nerón, Lucas habría estado ahí y Lucas hubiera escrito y habló con Nerón. Así como menciona frente a Festo, frente a Félix, frente a los judíos, frente a Herodes Agripa, él lo hubiera hecho. Y Pablo se presentó a Nerón, y Nerón le dijo esto, a Pablo eso, pero no existe nada. Y no creo que Lucas haya muerto ahí. Entonces, mi entender, basado en la evidencia, es que Pablo murió encarcelado. Si Nerón supo que venía a verlo, Nerón dijo, no lo quiero ver, decapítenlo. Esa es mi teoría, de que Pablo llegó, estuvo encarcelado, Nerón no quiso verlo, o quién sabe, pero no hay evidencia, pero murió decapitado. Porque los cargos eran fuertes. ¿Me entiende? Los cargos eran fuertes. Él se defendió, él negó todo eso, pero recuerde, Nerón era un tipo loco. A él no le importaba la religión de los hebreos. Habrá pensado como pensaban ahí, oh, una secta más de los judíos. Oh, de sedición, oh, entonces decapítenlo. No, no tengo nada que hablar con él. ¿Eso dijeron? Sí, dijeron de que él está hablando de otro rey. ¿Cuál rey? ¿Cuál rey? No, el tipo era totalmente, estaba mal de la mente, sufría de histeria, Nerón. Que le digan de otro rey, el tipo decía, ¿qué otro rey? Bueno, él habla de un judío. No, decapítenlo. No, 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 el único soy yo, emperador. Y cuando yo muera van a perder a un gran emperador. El tipo tenía delirios. Entonces posiblemente no lo supo, pero no lo vio y lo mandó a decapitar. ¿Ok? Bien, hay mucho que hablar de esto. Entonces esto que sirva como contexto. Claro, vino a- eh, cuando moría el emperador, lo endiosaban. No en vida, sino después. Nerón tenía su estatua también. Entraba al estatus de divino, Nerón. Y obviamente, si alguien venga y le diga, bueno, hay otro Dios, ellos no van a creer. Y Nerón era el emperador. ¿Ok? Ya de ahí, después de él, no hay nadie más. Así lo entendía. No hay nadie más. ¿A quién le voy a dar yo cuentas? Uno, no creía en el Dios de la Biblia, ¿no? Los dioses me eligieron, yo soy aquí, el que decide todo. Soy el emperador. Ahora entiende por qué era peligroso vivir bajo el imperio romano con los emperadores. Bueno, aquí lo vamos a dejar, hermanos, que esto haya sido de ayuda, porque lo que viene la semana que viene vamos a hablar entonces del versículo 2. Hay mucho que relata Lucas, tal vez hasta el versículo 8, porque voy a ir parte por parte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros siempre y que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes.